Ya, vamos a revisar esofagitis por cáusticos como repaso para cirugía. Entonces, de este cuadro, las generalidades es que es grave. Se produce por la ingesta de productos químicos, ¿cierto? Sean tipo ácidos o bases, que son fuertes y que se conocen como cáusticos. Está definido más o menos los pH que se consideran ácidos o bases, pero la verdad es que eso es innecesario saberlo. Y debemos saber que esta ingesta puede ser accidental o voluntaria, pero que es grave. Se genera inflamación y daño tisular de la pared esofágica, ¿ya? Y eso es lo que conlleva su nombre de esofagitis que entendemos como cáustico, como toda sustancia capaz de generar lesiones por acción directa sobre piel y mucosas, ¿ya? Y por lo tanto, un cáustico puede lesionar distintas partes del organismo. Puede haber lesiones por piel por cáustico, puede haber de faringe, oculares. Aquí nos vamos a centrar en el compromiso esofágico, pero hay que pensar que cuando una persona ingiere un producto cáustico, la lesión va a ser a nivel de mucosa oral, de faringe, de esófago, a nivel gástrico, intestinal, etcétera, pero aquí nos centramos en la esofagitis por cáustico. Como vemos, puede causar lesiones ya sea locales, es decir, del esófago, o sistémicas. Y esto puede ocurrir por irritación y absorción, y también mecanismos obviamente combinados. La lesión local que se perfora, que se complica y que produce un cuadro sistémico que puede llevar incluso a la muerte. Las características de esta lesión y de este cuadro van a depender de si es ácido o base. Las lesiones por álcalis o bases en general tienden a ser un poquito más severas, ¿cierto? Por distintas cosas que vamos a revisar. Del volumen y concentración del agente que fue ingerido, de su viscosidad y el tiempo de exposición. ¿Cuáles cosas importantes de la epidemiología, creo yo, son los grupos de riesgo, ¿ya? Los grupos de mayor riesgo van a ser, o donde se presentan estos cuadros, van a ser en pacientes con intención suicida, donde este acto se realiza de forma voluntaria, ¿cierto? Y en general la población pediátrica, donde esto se realiza de forma accidental. Hay que considerar que en población pediátrica estos accidentes tienden a ocurrir en niños de 2 a 6 años, ¿cierto? En contexto más bien domiciliario, el niño que está jugando, que confunde ¿cierto? Este envase. Y por lo mismo, ¿cierto? Como no es algo voluntario, ¿cierto? Hay lesiones leves, ¿cierto? Y el pronóstico es mejor, ¿ya? Por otra parte, el grupo con intención suicida, ¿cierto? Habitualmente es un contexto que quizás tiene algo detrás, y no me refiero solo a la patología mental o psiquiátrica, sino que son pacientes que quizá se hizo en un acto impulsivo, se hizo con ingesta de otras sustancias, de droga, pastillas, ¿cierto? Y que pueden ser volúmenes mayores por la intención que conlleva este mismo acto. Pero a su vez también hay que considerar que los productos cáusticos no tienen un sabor, olor agradable y por lo tanto el nivel de lesión depende de quizás qué tanto se ingirió, el pH, el volumen y todo eso que dijimos, ¿ya? Si está asociado o no con otras pastillas, por ejemplo. Y quizá otro grupo, está el grupo de las personas alcohólicas, en el sentido de que se han visto casos ya sea por bromas, en el sentido de que se cambia el trago que tiene el amigo por otra cuestión que le pusieron, ¿cierto? Haciendo una broma en un carrete, una estupidez, pero también de los pacientes que están curaditos y se confunden de vaso, se confunden de botella y por lo tanto terminan con ingestión de cáustico que es accidental, ¿ya? Y más encima en el contexto de la curadez, ¿cierto? No se nota tanto los sabores, la persona lo ingiere, también son lesiones de muy alto riesgo y este perfil también es uno que hay que considerar. Cuando tenemos esofagitis por cáustico, una de las complicaciones muy preocupantes es que se perfore el esófago. Hay que saber que del globo de esofagitis por cáustico, la perforación esofágica es algo infrecuente, pero que cuando aparece conlleva alta mortalidad, ¿ya? A largo plazo, van a haber otras complicaciones que tienen que preocuparnos, como son la estenosis por cáusticos y el mayor riesgo de carcinoma esofágico, ¿ya? Y en el contexto, ¿cierto? Que conocemos, ¿cierto? La mayoría, ya sea de forma accidental, ¿cierto? O voluntaria, se van a hacer por productos de limpieza domiciliaria. Respecto a la patogenia, ¿cierto? Tenemos dos grandes agentes que nos preocupan, son los agentes alcalinos y ácidos, que actúan de forma diferente y asocian complicaciones o riesgos diferentes. Los agentes alcalinos actúan por desnaturalización proteica. Saponifican las grasas, producen trombosis microvascular, edema y necrosis por liquefacción. Lo importante es que los álcalis desnaturalizan las proteínas. Nuestras proteínas funcionales cagan, ¿cierto? Se inflaman, daño, perforación, ¿cierto? Como la expresión más severa pero infrecuente. Y los agentes alcalinos asocian alto poder de penetración. Son agentes más viscosos, entonces cuando llegan al esófago se quedan más tiempo en el esófago y por lo tanto ahí van ejerciendo un daño que es profundo, ¿ya?
Por lo mismo, como son más viscosos y avanzan menos, asocian menor daño estomacal o duodenal, y a su vez, como son alcalinos, se neutralizan parcialmente con el ácido gástrico. De los agentes ácidos, por otra parte, producen coagulación proteica y deshidratación, pérdida de agua, escara mucosa, ¿ya? Esta escara que generan, ¿cierto? Por la coagulación proteica, por la pérdida de agua, ¿cierto? Una escara seca, ¿cierto? Evita que penetren muy profundo, a diferencia de los álcalis, y además generan harta irritación mucosa, entonces se asocian a menor volumen de ingesta, la persona le irrita la mucosa, entonces para de tomar, ¿ya? Y por otra parte, tienen menor viscosidad, por lo tanto, mayor llegada distal y generan mayor daño gástrico duodenal. Aquí tenemos distintos productos ácidos o bases, ¿cierto? Que podemos encontrar a nivel industrial o principalmente domiciliario, como quita óxidos, quita sarros, batería de automóviles, vinagre, antisépticos, blanqueadores, limpia metales, limpia madera, ¿cierto? Desengrasantes, limpia hornos, ¿cierto? Quita manchas, blanqueadores, etcétera. Productos hay varios. Respecto de la clínica, ¿cierto? Un espectro clínico variable, desde un paciente asintomático, leve, que no tiene ningún mayor compromiso sistémico, hasta la falla multiorgánica y muerte. Los cuadros leves pueden ser levemente sintomáticos y no tienen repercusión sistémica. Sea pirosis, algo de dolor inespecífico, un malestar, ¿cierto? Un ardor a nivel de la faringe, esófago. Los cuadros moderados son más floridos, ya con odinofagia franca, ¿cierto? Con dolor torácico, por ejemplo, que pueden tener algo de reperfusión sistémica, pero que no los vamos a entender necesariamente como el paciente grave. Y ya el cuadro severo, ¿cierto? Es aquel que se complica con las patologías propias de de este cuadro, ¿cierto? Y también por patologías graves, ¿cierto? Sistémicas del paciente crítico. El síndrome de distrés respiratorio, la perforación esofágica, ¿cierto? Que dijimos que es infrecuente pero letal, mediastinitis asociada, hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Peritonitis, ¿cierto? Si es que se compromete el esófago de tercio distal, ¿cierto? Infradiafragmático. Tenemos el shock séptico, coagulación intravascular diseminada, un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y falla multiorgánica y muerte, ¿ya? El abordaje, ¿cierto? Como es una patología de urgencia en algunos casos, como lo hemos estado interpretando, requiere el ABCD, la anamnesis de la ingesta, saber qué se ingirió, en qué condiciones se encontraba el paciente, si es que alguien lo tomó comprometido con ciencia y tenía una botella de cloro al lado, ¿cierto? O que la propia persona nos diga cuánto ingirió, por qué lo hizo, si tiene el envase o no, qué cosa era, ¿cierto? Fuera de esta anamnesis de la ingesta, ¿cierto? Que va a ser algo más bien secundario después de una BCD, ¿cierto? Está el examen físico general y segmentario y probablemente lo que hay que tener enfoque es en mucosa oral, orofaringe y de tórax, ¿cierto? Hay que saber que si bien esta ABCD incluye al paciente que va a venir con un CIRS y quizá alguna complicación importante, ¿cierto? También es el paciente que viene caminando, ¿cierto? Acompañado por la familia, que no parece de gravedad, pero que nos dice que se tomó esto con, por ejemplo, una intención suicida. Y hay que tener alta sospecha y tener mucho cuidado con estos pacientes, aunque se vean bien, se ven bien hasta que se compliquen, ¿ya? Respecto a los síntomas y signos de alarma que tenemos que estar atentos, los síntomas, ¿cierto? La disfagia, ¿cierto? Un paciente que diga disfagia en este contexto, o cialorrea, o estridor, disfonía, dolor orofaringio, son síntomas que vamos a considerar de alto riesgo. Los signos de alarma, ¿cierto? Crepitaciones subcutáneas que quizás nos hablen de algún grado de perforación, fiebre o inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? En este setting es crucial y en cualquiera, en verdad. Y menos frecuente, pero que también son complicaciones, la aparición de una neumonía o hematemesis. Complicaciones, ya la perforación esofágica con mediastinitis, ¿cierto? Una complicación que puede ser desde local a sistémica, en verdad. Ya dijimos que era infrecuente. Y la estenosis esofágica también es una complicación, pero que en general no se ve en el agudo, que es súper importante, pero va a ser algo más bien del paciente subagudo crónico, ¿ya? La sistémica, ¿cierto? Acidosis metabólica, falla microcirculatoria, choque y muerte, es decir, propias de un paciente grave, si bien tenemos un espectro de gravedad. El diagnóstico obviamente lo tenemos que tener con alta sospecha cuando existe el antecedente de la ingesta, ¿cierto? Si el paciente nos dice que ingirió esto, hay que creerle, ¿cierto? Aunque las lesiones sean leves, aunque quizás no lo haya hecho, si tomó una cuestión que quizás no era un cáustico propiamente tal, hay que tener sospecha, por ejemplo, si estamos en un setting que no tenga tantos recursos. Porque la verdad es que la evaluación del daño, ¿cierto? Con el examen físico que prácticamente imposible de hacer, ¿cierto? Y la evaluación del daño la vamos a tener que hacer con estudio endoscópico y con imagenología, ¿ya?
Respecto del laboratorio, cierto que en este setting lo más importante es la endoscopía y la imagenología. El laboratorio, de todas formas, hay que solicitarlo. ¿Por qué? Porque queremos evaluar el grado de compromiso sistémico. Hemograma, parámetro inflamatorio, la función renal, gases, perfil hepático, lactato, ¿cierto? Niveles de alcohol, coagulación, ¿cierto? Propio de un estudio de compromiso sistémico, ¿cierto? Tipo Apache, quizás también, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, hay cosas que nos van a orientar a que exista necrosis transmural cuando tenemos un paciente con el antecedente, ¿ya? Si bien los hallazgos iniciales normales no nos descartan necrosis ni perforación. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, si nos llega un paciente que se ve más o menos con este antecedente y nosotros le tomamos laboratorio y vamos a gestionar el estudio endoscópico imagenología. Entonces, si en este setting pedimos laboratorio, nos llegan los resultados rápidamente a la hora, ¿cierto? Media hora, no sé, 40 minutos, y nos llegan hallazgos normales, este paciente igual se puede complicar, ¿ya? Y si es que el paciente tiene hallazgos de gravedad, estos hallazgos orientan a que hay alto grado de necrosis transmural, leucocitosis 20.000, pH acidótico, trombocitopenia, ¿cierto? Independiente de cómo se vea el paciente. Respecto a los estudios imagenológicos, bueno, ya dijimos que el estudio imagenológico tipo TAC, ¿cierto? De tórax, incluso puede ser de cuello, ¿cierto? Si es que sospechamos que la perforación es más alta, tórax, abdomen, ¿cierto? Esto tiene que hacerse con contraste. Este va a ser el estudio de elección, ¿ya? Ahora, dependiendo del setting en donde estemos, por ejemplo, podemos tener acceso a estudio radiográfico, y esto lo pensamos principalmente en el general de zona, ¿cierto? Que no tenemos otro hallazgo, no otra herramienta, y quizás queremos hacer este examen mientras se gestiona la ambulancia para la derivación, ¿ya? La verdad es que la radiografía tiene escasa utilidad. Nos puede servir, sí, en el contexto apropiado, si es que pesquisa algo de aire que nos sugiera perforación, ¿ya? Neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo, pero, ¿cierto? Sabemos que nosotros no estamos entrenados al 100% en ver radiografías y que esto es una patología que escapa de lo que puede, de la información que puede dar una radiografía. Entonces, la verdad es que puede ser, mostrarnos algunas cosas, pero escasa utilidad. La TAC de tórax mencionamos, ¿cierto? Que puede ser cuello, tórax, abdomen, ¿cierto? O las tres, o algo más que tiene que ser con contraste, ¿cierto? Para evaluar cómo están los tejidos. Y esto evalúa de buena forma la perforación esofágica, existiendo una clasificación para la esofagitis por cáustico, con 4 grupos distintos que vamos a revisar. El esofagograma también es un estudio imagenológico que nos entrega información de la anatomía, ¿cierto? Que nos permite evaluar complicaciones como estenosis, ulceración, perforación, pero esto es más bien en fase más avanzada. Aquí tenemos esta clasificación imagenológica del ataque, en este caso de, esto es más bien como cuello tórax, ¿cierto? Que nos entrega información y nos establece un riesgo, ¿cierto? O más bien una escala, un score, ¿cierto? Del compromiso de pared esofágica. Tipo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Tipo 1, sin daño en la pared esofágica. Tipo 2, edema y engrosamiento de pared esofágica. Tipo 3, con compromiso periesofágico inflamatorio, ¿ya? Y tipo 4, ya sea con colecciones, ¿cierto? Perforación o pérdida de tejido, ¿ya? Tipo 1, sin lesión. Tipo 2, edema. Tipo 3, compromiso inflamatorio periesofágico. Y tipo 4 ya colecciones, medias tínicas, pérdida de tejido, perforación, ¿ya? Entonces, vemos aquí una imagen de un tipo 2, por ejemplo, donde se ve edema esofágico. No sé si se alcanza a ver aire, pero al menos a mi vista no sé si veo tan importante. Y aquí ya vemos colecciones, ¿cierto? Y una anatomía bastante alterada. Respecto a otros estudios, la endoscopía, ¿cierto? Es un examen de elección, pero no en el paciente agudo. Es decir, si lleva 1 hora, 2 horas, no vamos a pensar en solicitar la endoscopía al tiro, ¿ya? Tenemos que evaluarlo primero con TAC para ver cómo está. Y esta habitualmente se hace en una fase subaguda de en 12 a 48 horas por ingesta, ¿cierto? Tiene la ventaja que se pueden realizar ciertos procedimientos, ¿ya? Pero tiene la limitación de que al ver por interior la mucosa no permite evaluar el daño. Es decir, nosotros vamos a ver la mucosa dañada, pero no sabemos hasta qué tan profundo es ese daño, ¿ya? Tenemos otras alternativas para evaluar el daño, pero tampoco se hacen en agudo. Aquí tenemos la escala de Sargar, que clasifica lesiones según profundidad y compromiso circunferencial para otorgar cierto pronóstico de complicaciones, tipo estenosis o perforación. Vemos que tiene grado 0, 1, 2, 3 y el grado 2
y 3 se dividen A y B. Esto asocia un riesgo de estenosis y de complicaciones en general y va desde el grado 1, ¿cierto? Que asocia edema y eritema mucosa, es decir, una inflamación sin otro hallazgo. El tipo 2A que ya tiene úlceras superficiales, el tipo 2B que tiene úlceras más bien que comprometen más circunferencialmente, algo más profundas. Tenemos el tipo 3A, ¿cierto? Que ya tiene zonas de necrosis aisladas y el tipo 3B que tiene zonas de necrosis extensas. Esta es la escala de Sargar, una escala endoscópica para la esofagitis por cáustico. Respecto al manejo inicial, va a ser tipo ABCD, como ya hablamos. Hay que considerar que estos pacientes también necesitamos reanimarlos, ¿cierto? Hacer un manejo de la vía aérea, ya que estamos hablando de esófago, pero muchos asocian lesión laringea de vía aérea. Dar mucha analgesia a estos pacientes porque va a ser algo que arda, que duela. Y dejarlos en régimen cero. Muy importante, estos pacientes no pueden instalarse sonda nasogástrica, no pueden iniciar alimentación, por lo obvio, aunque se vean bien, hay que dejarlo régimen cero, ¿ya? Hasta que podamos descartar que haya compromiso. No administrar soluciones neutralizantes, es decir, si viene alguien con un ingestión por ácido y darle alguna solución tipo bicarbonato, no administrar solución neutralizante, postergar la instalación de la sonda nasogástrica. Es controversial el uso rutinario de IVP, corticoide, antibiótico a todos los pacientes. Los antibióticos y los IVP son importantes si el paciente está perforado, pero en el rutinario de los pacientes no es controversial, ¿ya? Respecto al momento de reiniciar de realimentar, es decir, yo digo, este paciente lo voy a realimentar. Importante que obviamente en pacientes con perforación no los voy a realimentar y estos pacientes van a requerir manejo agresivo, incluso cirugía, ¿ya? En los pacientes leves, por otra parte, yo lo que puedo hacer es un manejo conservador y realimentación temprana, ¿cierto? Con IVP, ¿cierto? Y observación por 48 horas, ¿sí? En el paciente que ya caminando, con laboratorio bien, que no se complica o una imagenología que no muestra complicaciones. Em, y los moderados, ¿cierto? Pueden tener manejo conservador o quirúrgico, pero con seguimiento estrecho. Y aquí vemos lo que consideramos leve, moderado, severo, ¿cierto? Esto ya igual requiere evaluación por especialista, pero para tener una noción, ¿cierto? De los grados de imagenología al TAC, ¿cierto? Y de los compromisos endoscópicos. El manejo por especialista en casos quirúrgicos, ¿cierto? En la fase inicial va a incluir resección del segmento comprometido, puede generarse un esofagostoma, puede hacerse esofagectomía total, puede incluso asociar gastrectomía si es que el compromiso es mucho, incluso cirugía de duodeno, ¿cierto? Quedar con yeyunostomía de alimentación. Y en fase intermedia, ¿cierto? Ya se ven las complicaciones y en fase tardía ya el ideal es restaurar la continuidad gastrointestinal, hacer reconstitución de tránsito, pero que esta se hace idealmente dentro al menos de 6 meses, ¿ya? Una de las complicaciones asociadas, ¿cierto? Es la esofagitis por cáustico, ¿cierto? Donde o sea, la estenosis esofágica, ¿cierto? Por cáusticos, que es una complicación tardía, pero es la más frecuente. Se genera en un plazo variado, pero habitualmente aparece a los 2 meses. Es predecible con estas escalas, por ejemplo, la de Sargar, ¿cierto? Endoscópica. Y se puede hacer manejo endoscópico, ¿cierto? Con dilatación, ¿cierto? Que sería la primera línea, y si no, se puede instalar una prótesis. Aquí tenemos un breve resumen que también hicimos.